¿no? Ya, empezaremos, creo, ¿no? Ya creo que hay una buena cantidad. Ok. Muy bien, compartiré mi pantalla. Se cortó un ratito la señal, ¿no? Ya, hoy día vamos a ver el tema de, como les decía, el tema de conjuntos. Si ustedes se fijan en la plataforma virtual, para marcar la asistencia, se ve ahí, ¿no? Tienen que ir aquí, ¿no? Se van a asistencia y marcan la asistencia. Ok, si ustedes ven, ya hemos acabado el tema 1. Ok, ahí está también programada la tarea. Y ya puse también la primera parte del tema de conjuntos, ¿ya? Ok. Así que estos días voy a ir ya completando la información de conjuntos, ¿ya? Muy bien, entonces dicho eso, vamos a empezar la clase de hoy día. Esto es lo que está en la plataforma virtual. Ya, entonces decirle, ¿no? Que conjunto es un concepto intuitivamente aceptado como un elemento más de nuestro lenguaje, por lo que a los términos conjunto, elemento, pertenece, se los llama términos primitivos, o sea, no necesitan de definición, ¿no? Aunque se puede decir que conjunto es toda colección o agrupación de objetos relacionados con el tema de interés. ¿Ok? Entonces, conjunto es toda colección o agrupación de objetos relacionados con el tema de interés. ¿Ok? Y generalmente se lo representa con letras mayúsculas, ¿no? Como ser A, B, C, D, E, así, ¿no? Generalmente las letras del alfabeto, ¿sí? Y para, siempre es frecuente, ¿no? Que utilicemos algunos símbolos para representar el conjunto, ¿no? Tal como esta barrita, si ustedes se fijan aquí, esta barrita significa tal que, ¿no? O sea, esta barrita inclinada, ¿ok? Esta E la expresemos nosotros, se lee pertenece, ¿ok? Esta E, entonces, si nosotros hacemos uso de esa E, nos vamos a referir siempre, es una abreviación de pertenece. Es un símbolo, perdón, que representa pertenece. Después tenemos este símbolo que representa menor que, y este símbolo que representa mayor que. Así se lee, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, aquí vamos a borronear un ratito, ¿ya? En un ratito vamos a escribir algo. Escribir aquí. Espérenme un ratito, por favor.
escribir algunos ejemplos de cómo lo podemos utilizar esa simbología, ¿ya? Podemos escribir en ese mismo documento. Pueden tomar apuntes, por favor, lo que quieran con su cuaderno, ¿ya? Inge, ¿me puede decir otra vez el concepto de conjunto, por favor? Ya. Espera un ratito ya. Estoy acomodando unas cositas. Ya, de nuevo, ¿ya? Entonces, conjunto es toda colección o agrupación de objetos relacionados con el tema de interés. Ese es el concepto de conjunto. Es toda colección o agrupación de objetos relacionados con el tema de interés. Esto, esa es una manera, podemos definir, ¿no? De esa manera así corta, digamos, ¿no? En palabras sencillas, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo aquí un costadito vamos a escribir, ¿ya? Por ejemplo, si yo, tengo un conjunto cualquiera, digamos, que sea este de aquí, el conjunto A. Digamos que tengo el conjunto A y este conjunto A es 2, digamos, B, H, ¿ok? Entonces, tengo el conjunto A. ¿Cómo utilizo? Aquí tengo que utilizar, si yo digo, por ejemplo, 2 pertenece a, o sea, esto se lee 2 pertenece al conjunto A. Eso, ¿no? ¿Se entiende? Podemos decir, si escribimos, por ejemplo, aquí B, aquí podemos leer, esa simbología representa, ¿no? B pertenece al conjunto A. ¿Se entiende? De esa manera, nosotros utilizamos esta simbología. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se utiliza esta simbología, por ejemplo, al que. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo hago H pertenece al conjunto A, entonces esto se lee entonces H pertenece
al conjunto A. Así se lee, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero, por ejemplo, si yo tengo un valor de 4, si escribo, por ejemplo, aquí 4, ¿pertenece al conjunto A o no? No. Entonces, ¿qué hacemos si no pertenece? Podemos escribir este mismo símbolo ahí, pero le hacemos una rayita así. Eso quiere decir no pertenece. ¿Ok? Entonces, se lee aquí le ponemos 4, no pertenece al conjunto. Si se refiere a otros valores, tiene que decir que no pertenece, ¿no? ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Que tomen apuntes, por favor, ya de las cosas que no están en el texto. Ok. Por ejemplo, ¿no? Si el conjunto A está formado por estos 4 elementos, A, B, C y D, lo escribimos, ¿no? A igual a B, C y D, ¿sí? Y podemos representar, o sea, esta figura nos representa, se llama el diagrama de Venn, o sea, representamos el conjunto como un círculo, ¿ok? Y dentro de estos círculos ponemos lo que son los elementos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto? En este caso, los elementos del conjunto son las letras que están dentro. ¿Ok? ¿Ya? A ver, anoten, ¿ya? Conjunto es todo objeto. Anoten, por favor, en su cuaderno, ¿ya? Elemento es todo objeto que pertenece al conjunto. Una vez más, por favor. Ya. Elemento es todo objeto que pertenece al conjunto. ¿Ya? En este caso, los elementos del conjunto son A, B, C, D. Esos son los elementos del conjunto. ¿Ok? Entonces, el conjunto se representa en este caso por la letra A, ¿no? ¿Sí? Y los elementos del conjunto son los que componen el conjunto. O sea, en este caso, A, B, C y D. ¿Se entiende, no? Entonces, también podemos definir si cada elemento que pertenece al conjunto es verdadero o es falso, ¿no? En este caso, si A pertenece, A minúscula, ¿no? La letra A minúscula pertenece al conjunto A, así que eso está diciendo aquí, ¿no? Entonces podemos afirmar que es verdadero porque pertenece, ¿no?
¿Sí? Por ejemplo, B pertenece al conjunto A, verdadero, ¿no? C pertenece al conjunto A, verdadero, ¿no? D pertenece al conjunto A, verdadero. Ahora, si me refiero, por ejemplo, a la letra F, podemos decir de F que no pertenece al conjunto A. O también podemos decir que D pertenece al conjunto A, falso, ¿no? También podemos decir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente lo correcto es decir, ¿no? F de manera correcta. Y eso es verdadero. ¿Se entiende? Por ejemplo, H no pertenece al conjunto A. Es verdadero porque no pertenece al conjunto A. ¿Se entiende, no? Ya. De ahí tenemos los conjuntos de números. ¿Ok? Hay muchos tipos de números, ¿no? En este caso, tenemos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales, si ustedes se fijan, El 1, el 2 y el 3. el uno para adelante, ¿no? O sea, en otras palabras, fíjense, los números naturales representan una n y es desde 1 para adelante, ¿no? O sea, en otras palabras, son números que se utilizan para contar. Inge, ¿Sí? se le escucha entrecortado. Ya, son números que se utilizan. Debe ser, ok, está bien, pero que me avisen. Se murió. Ahora sí se cortó. ¿Se fue? ¿O está ¿No? listo? Sigue ahí, Eli. Que era para Pero no es la pantalla. Anda. ¿Quién la hackeó? Silencio. No sé qué pasa con mi internet. ¿Está compartida mi pantalla? No, Inge. Les pregunto. No se ve, No se ve nada. Nada. Ya, está bien, está bien. No hay problema, vamos a tratar de compartir nuevamente, ¿ya? Ya. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Ahí no habíamos quedado, ¿no? Entonces los números naturales son aquellos que nos sirven para contar siempre desde el 1, ¿ya? Entonces siempre 1, 2, 3, 4, 5. Si yo les digo 100 es número natural. Sí. Sí. 100 es un número natural. Sí. ¿No? 200 también, 1000 también. Pero si yo les digo, por ejemplo, menos 1 es un número natural, Es entero. no es, ¿no? Entonces, cualquier número negativo no puede ser un número natural. ¿Ya? Menos 10, menos 20 no es número natural. Ahora les pregunto, ¿0 es un número natural? Tampoco. Número natural. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No? No se entiende, Inge. Se De entrecorta. ahí vienen los conjuntos de números
Disculpe, ¿Se entiende el concepto de números naturales? recortado. Sí, se entiende. Sí, ya. Sí, es por la señal del internet, ¿no? Que está un poquito cortado, pero vamos a tratar de avanzar ya. Ya. Conjunto de números enteros, en este caso, números naturales, más los naturales con signo negativo, podemos decir. ¿Ok? O sea, entran los positivos y los negativos aquí, ¿no? Incluido el 0. Esos son los números enteros. Por ejemplo, menos 30 es un número entero. A ver, yo les pregunto. ¿El 30 es entero? No, No. No. Quiere decir mal. Es un número No. racional. ¿Qué fue? Fuck. ¿Otra vez internet? No, que es su audio. Ya me va a considerar. no, esta vez parece que no. Esta Se vez salió. sí. Güey. Esta vez sí se salió. ¿Quién es Menos anfitrión? acción. El que es anfitrión que lo acabe de una vez. Se pongan para que se pueda grabar las pantallas. Alguien regálele mega para el disco, oigan. Yo copiando el tema. Sí, qué loco. Freezer Hola, ya van a va disculpar, a diez. se cortó la luz. Hola, van a disculpar, se corta mi internet, ¿ya? Vamos a seguir a ver este internet, ojalá que se solucione, tengo ese problemita, no sé qué pasa. Anda mal, hija. Anda mal mi internet, la verdad. Ok, vamos a seguir ya, van a disculpar si alguna vez se corta, van a tener un poquito de paciencia que vuelva la señal, ¿ya? Ok, vamos a continuar con la clase, disculpa, ya del caso, bueno, a cualquiera le sucede, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, los números naturales, en otras palabras, son los números naturales más los naturales negativos, digamos, podemos decir. ¿Sí? O sea, vienen a ser negativos. Pues, ¿no? Por ejemplo, si yo le diría 30.5 es un número entero, No, no es. no es, ¿no? Ok, porque tiene decimales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero menos 11 es un número entero. Sí. Sí. No, menos 5, ¿sí? No sé. Entonces, estos Sí que va mal. números ceros, ¿Qué dijo? Sí, el menos número entero. ¿sí? No se entiende, hijo, por lo que está entrecortado su audio. Sí, gente. Ya, está bien, es que es mi internet, la señal de mi internet, ya van a disculpar.
Inge, ¿qué tal si alguien comparte la pantalla de notación de conjuntos numéricos y solo usted habla? Creo que se puede escribir encima de la hoja, ¿no? O sea, pero no ven la figura. Se pausea. Eh, Solo que sale entrecortado lo que habla. Tendría más señal. Se ve bien la pantalla, sino que lo que no Sí, se el entiende audio, mucho ¿no? el audio es lo que falla. El audio no. Ah, ok, a ver, voy a ver un ratito, voy a dejar de compartir aquí. A ver, voy a ver mi audio, ¿qué pasa? A ver, vamos a activar nuevamente, ¿ya? Hola, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a tratar de continuar. De todas maneras, estamos viendo solamente conceptos, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Aquí tenemos los números racionales. En este caso, los números racionales son aquellos que resultan del cociente de dos números enteros. ¿Ok? Esos son los números racionales, ¿no? Son los que resultan del cociente de dos números enteros. Por ejemplo, ¿no? 1/3, 10/4 y así, ¿no? Sucesivamente. Si dividimos dos números enteros, esos son los números racionales. ¿Ok? De ahí tenemos los números irracionales. ¿Ok? Que son las raíces cuadradas, los pi, los ¿no? Todos esos valores. Y por último tenemos los números reales, ¿no? Que son los racionales más los irracionales, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el concepto, ¿no? Racionales más irracionales. Por ejemplo, ¿no? Un número real sería menos 1.3, menos 1.10, menos cualquier valor que tenga decimal, tanto en los números positivos como en los números negativos. Esos son los números reales, ¿no? Ya, luego tenemos los conjuntos definidos de dos maneras, ¿no? Hay conjuntos por extensión y por comprensión. Ya, un conjunto se define por extensión si se anotan todos sus elementos, ¿sí? Eso significa por extensión. ¿Ok? Si se anotan todos los elementos que la conforman o que la constituyen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un conjunto por extensión es este de aquí, ¿no? Tenemos el conjunto A, tenemos números ahí, ¿no? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. O sea, está escrito por extensión, ya que se puede enumerar uno a uno todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Y por comprensión, se dice que un conjunto está definido por comprensión si solo se da la propiedad que caracteriza a esos elementos o a sus elementos componentes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, digamos, el conjunto B y escribo esta notación, ¿qué dice esta notación? Dice el conjunto B
¿no? Se define como, dice, ¿no? X pertenece a los números naturales. Tal que, o sea, después de tal que, o sea, después de la barra, se lee de esa manera, ¿no? X pertenece a los números naturales, tal que X menor que 5. Como estamos diciendo que, entonces estamos representando este conjunto por comprensión. Esta es la notación por comprensión. Aquí lo vamos a anotar ya. Entonces, estamos anotando ese conjunto por comprensión. Entonces, los conjuntos los podemos denotar por comprensión y por extensión. Por ejemplo, este mismo conjunto que está aquí anotado por comprensión, yo lo puedo anotar por extensión. Fíjense, aquí está anotado ese mismo conjunto por extensión. ¿Se entiende? Por ejemplo, dice X pertenece a los números naturales tal que, y esta es la condición, X menor que 5. ¿Cuáles son los números naturales? Les pregunto ahorita. ¿Se acuerdan cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4. Son los números que nos sirven para contar, ¿no? Eso hemos dicho. Uno para adelante. Entonces, si la condición es que X sea menor que 5 y X es número natural, ¿qué significa? ¿Qué valores yo tengo que anotar por extensión? ¿0 es número natural? No. No. Es desde 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto yo lo anoto por extensión, el conjunto B, ¿qué me dice por aquí por comprensión? Me dice que el conjunto B tiene solamente 4 elementos. 1, 2, 3 y 4, porque el 5, cuando yo escribo X menor que 5, no incluye el 5. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo les pusiera esto aquí, vamos a modificar este ejemplo para que ustedes tengan varios ejemplos. Digamos, si yo escribo por comprensión, X pertenece a los números naturales, tal que X, si yo le pongo, por ejemplo, menor o igual a 5, eso es por comprensión. Por extensión, a ver cómo sería, alguien puede decir. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Del 1 hasta el 5. Del 1 hasta el 5, porque aquí dice menor o igual, o sea, incluye el 5. En este caso no incluye, ¿no? Por eso es hasta 4. ¿Se entiende, no? Entonces ve, yo lo puedo anotar por extensión 1, 2, 3, 4, 5.